nos situemos, dispongo de unos 45 minutos, 40-45 minutos. Perfecto. Profesor Santiago Niño Becerra, me decía usted ahora que antes de conectar, me comentaba que comparaba la invasión del virus con una especie de invasión extraterrestre, que el mecanismo es más o menos, en las personas es más o menos el mismo. Sí, a ver, si ahora nos dijeran que en medio de Manhattan o en medio de París había aterrizado una nave extraterrestre sin que destruyese nada, o sea, simplemente que había aterrizado una nave extraterrestre, esto evidentemente nos causaría una sorpresa inmensa. Yo estoy convencido que se paralizaría absolutamente todo. Todas las personas iríamos a un televisor, a un ordenador, para informarnos de el desarrollo de estas personas o de estos extraterrestres, lo que estaban haciendo, lo que hacían, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido de que durante un tiempo la actividad se paralizaría o se enlentecería muchísimo. Bien, yo pienso que el virus ha actuado de una forma parecida. Es decir, el virus lo que ha hecho ha sido paralizar completamente la actividad económica, de una forma totalmente involuntaria. Es decir, el virus ha llegado, está causando unos problemas sanitarios tremendos y hasta que se encuentre una vacuna, la forma que hay de luchar contra el virus es parar todo, confinarnos, adoptar unas medidas de seguridad basadas en un distanciamiento con las personas que nos rodean, al margen de unas mascarillas y unas vestimentas que tenemos que llevar, etc. Es decir, el gran problema que tiene esta enfermedad es que para, de alguna forma, reducir, no eliminar, pero reducir los contagios, reducir el riesgo, es aislarnos. Y esto es lo peor que le puede pasar a nuestra economía, porque nuestra economía, la economía mundial actual, está basada en la movilidad y en el intercambio. Es decir, protegernos contra la enfermedad significa arruinar la economía. Y esto realmente es un problema. Llega además este virus, este confinamiento, en pleno plenamente en un momento de desaceleración económica del que ya veníamos hablando desde hace meses, ¿no? Sí. Sí, a ver, en la tercera fase de la crisis, que comienza en el 2007, empieza en otoño del año 2018, una vez ya se han agotado los efectos positivos de las inyecciones de dinero por parte de los bancos centrales, y en concreto del Banco Central Europeo, que empiezan a producirse en el año 2012. Es decir, en estos 6 años, 2012, 13, 2018, esas inyecciones de dinero provocan una serie de efectos eufóricos en algunos casos. Muchas personas dicen, mira, la crisis ya se ha acabado. Las deudas personales empiezan a aumentar, las empresas utilizan este dinero barato para reducir deuda, hacen emisiones de bonos que son compradas, compran sus propias acciones, la recaudación de los estados sube. Es decir, esas inyecciones que yo llamo de anfetaminas generan un efecto, pues lo que decía, positivo. Lo que pasa es que las anfetaminas no dejan de ser más que estimulantes, y un estimulante funciona muy bien al principio, pero luego acaba perdiendo efecto. Bueno, pues hacia el otoño, después del verano del año 2018, estos efectos positivos ya caen, empiezan a desvanecerse, y esto queda reflejado en los informes que elaboran organismos internacionales como son el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la propia Comisión Europea, incluso el Banco de España en España, en el cual se aprecia que las previsiones cada vez van a peor, cada vez apuntan a peor.
Esto, por ejemplo, hay un dato en el caso de España clarísimo, donde queda clarísimamente reflejado, y es los reiterados incumplimientos en los compromisos de reducción de déficit que España no puede claramente afrontar y que evidentemente tienen una respuesta en el incremento de la deuda pública. Y hay economías que es verdad que van menos mal que otras. Por ejemplo, la economía de los Países Bajos, de Dinamarca, va bastante menos mal que la economía española, la portuguesa, en fin, la italiana, etcétera, etcétera. Bien, y en estas, o sea, el 2019 sigue la caída, sigue este enlentecimiento económico, y en estas llega el virus. Entonces, el virus ha llegado en un momento de enlentecimiento económico, en un modelo de redefinición de una serie de parámetros, porque no olvidemos que en esa tercera fase es cuando el nuevo modelo tenía que definirse y empezar a implementarse, y el virus lo que hace es paralizar absolutamente todo. Y por el otro lado, también acelerar cosas que iban a acabar pasando, que yo seguro que a lo largo de los minutos siguientes hablaremos de estas cosas, pero ya adelanto una. Por ejemplo, en las tecnologías de la comunicación. El virus ha tenido un efecto hiperacelerador en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, que hubiera llegado igual, pero que por un efecto sanitario han aumentado. Por ejemplo, esta entrevista, estoy convencido que si no hubiera sido virus, hubiese sido personal, como lo fue la anterior que tuvimos ustedes y yo. No lo dudé. Pero bueno, gracias a la tecnología podemos tener ahora esta entrevista. Bueno, pues yo creo que el virus ha actuado de acelerador, es decir, esa cosa que se llama el teletrabajo, el trabajo a distancia, que fue inventada a principios de los años 90, y que se estaba utilizando muy poco, y en algunas actividades muy concretas, yo estoy convencido que cada vez se va a utilizar más. Y bueno, y evidentemente otras cosas también. Imagino que este detalle que acaba usted de decir, de que de repente hemos empezado a utilizar las nuevas tecnologías más ampliamente, a instaurar el teletrabajo, que no había manera de hacerlo, y evidentemente intuyo, me imagino, que las inversiones a partir de ahora irán también más destinadas hacia el sector tecnológico, ¿no? Sí, a ver, es que a ver, esto me interesa que quede muy claro. Es decir, todo lo que es el mundo de la tecnología, en todas sus manifestaciones, tecnología de la comunicación, inteligencia artificial, la producción aditiva, en fin, todo este tipo de tecnologías hubieran acabado llegando igual. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque el próximo modelo, el nuevo modelo, va a ser hipertecnológico. La protagonista va a ser la tecnología, es decir, el capital, porque la tecnología en el fondo no es más que capital. Lo que ha hecho el virus ha sido acelerarlo. Es decir, en la línea que usted decía, inversiones en tecnología sin el virus se hubieran seguido produciendo en los próximos años. Lo que pasa es que el virus, tiene usted toda la razón, va a incrementar la velocidad y la cantidad de inversión que se va a dedicar a tecnología. Da la sensación, sí, da la sensación de que no nos damos cuenta, pero de que un día, cuando esto más o menos esté controlado, vamos a abrir la ventana o vamos a salir a la calle y nos vamos a encontrar una sociedad y una economía absolutamente diferente. Bueno, a ver, hombre, absolutamente diferente no lo sé, pero qué duda cabe, por ejemplo, que cuando dentro de 12, 18 meses, que es el plazo que han marcado para la aparición de una vacuna, cuando esa vacuna ya, en fin, sea de uso masivo,
el tejido económico será bastante distinto del tejido económico actual. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Este virus, que ha sido muy malo para muchas personas y para muchas personas físicas y jurídicas, o sea, personas y empresas, para ciertas actividades y para ciertas organizaciones ha sido muy positivo. Es decir, plataformas digitales. Este virus ha sido positivo porque ha aumentado su fuerza, ha aumentado su nivel de penetración, su nivel de negocio. También para las grandes corporaciones. Yo qué sé, por ejemplo, Airbus. Airbus es una empresa que yo pienso que se va a ver muy afectada por los cambios que van a venir. Airbus es cierto que este año va a vender menos aviones, pero Airbus es una compañía que tiene un cojín financiero, tiene unas reservas que le permiten afrontar un año pues complicado o incluso 2 años complicados. Sin embargo, las pymes, las micropymes, los autónomos, las tiendas de barrio, es decir, hay una serie de empresas pequeñas, de negocios pequeños que van a sufrir muchísimo este parón económico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que cuando ya se encuentra una vacuna y el virus se haya ido, definitivamente, yo pienso que y si hiciésemos lo que usted apunta, es decir, de salir a la ventana, lo que veríamos son las corporaciones cada vez más potentes, las corporaciones actuales cada vez más asentadas y una serie de pequeñas empresas que pura y simplemente han desaparecido, o bien porque han muerto, o bien porque han sido absorbidas por empresas mayores. Es decir, hacia una concentración, vamos hacia una concentración de capital. Insisto, que también hubiese acabado produciéndose. Es importante esto. Lo que pasa es que debido al virus, debido a los efectos del virus, esta concentración de capital claramente se va a acelerar. Una tendencia a la desigualdad y al aumento de la pobreza que ya se está temiendo mucho, ¿no, profesor? Bueno, a ver, insisto, si repasamos las estadísticas, los estudios de organizaciones como Oxfam, todos sus informes de los últimos años, está poniendo encima de la mesa que se está produciendo una concentración de la renta y se está produciendo un aumento de la pobreza en consecuencia de la desigualdad. Esto es, pero ya sin virus, es decir, ya en los últimos años, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, que el virus evidentemente otra vez va a acelerar esto. En España, distintos estudios apuntan que entre personas desempleadas y personas temporalmente desempleadas, es decir, lo que se llaman los ERTES, podemos irnos a los 6,5 millones de personas. Claro, mi gran pregunta es, cuando este virus se haya ido y cuando este nuevo modelo esté implementado, ¿cuántos de los desempleados temporales volverán y cuántos de los desempleados permanentes se habrán incorporado al mercado de trabajo? Sabemos que el trabajo es el camino fundamental para la mayoría de las personas para obtener una renta. El horizonte que viene es un horizonte en el que el modelo va a profundizar en el empleo a tiempo parcial y en el empleo temporal, es decir, demanda de trabajo según necesidad. La desigualdad evidentemente va a aumentar, sí. Vamos a los datos un momentito, profesor, porque claro, el Fondo Monetario Internacional nunca nos da buenas noticias, pero en este caso ha sido especialmente, no sé si agorero o realista, pero es que estamos hablando de un déficit de menos un 9,5%. Nos dice, estamos hablando de una caída del PIB del 8%, y estamos hablando de un aumento del paro de hasta un 20, casi un 21%. Son cifras inaguantables, ¿no?
A ver, yo lo que ha pasado con este informe del Fondo Monetario Internacional, realmente, se lo digo de verdad, me sorprende. A ver, hace una semana, la consultora PricewaterhouseCoopers publicó un informe en el que planteaba distintos escenarios y para España, concretamente, predecía un escenario que iba de una caída del PIB del 10% a una caída del PIB del 15%. Y este informe ha pasado sin pena ni gloria, no lo ha comentado absolutamente nadie. Y sin embargo, y cuidado, estamos hablando de un ente como es Price. Y sin embargo, este informe del fondo, no sé por qué, se le ha dado una publicidad enorme. A ver, bueno, cuidado, se le ha dado una publicidad enorme solamente a una parte, porque a otra parte no se le ha dado. Porque el informe del fondo tiene 4 escenarios. El escenario que usted ha apuntado, con este PIB, esa caída del PIB, el déficit, etcétera, etcétera, ese es el escenario base. Luego tiene 3 escenarios que empeoran la situación. Es decir, sí, cierto. Bueno, entonces, de estos 3 escenarios no se han comentado. Nos hemos centrado o los medios de comunicación se han centrado en el escenario base. Bien, este escenario base realmente es terrorífico, sí, evidentemente, porque claro, este escenario base o ese escenario tiene consecuencias. Si el PIB cae el 8% y el déficit aumenta hasta el 9,6%, esto quiere decir que la recaudación fiscal ha caído, evidentemente, y además el gasto público ha aumentado. Por eso la deuda se sitúa en el 113%, desde el 96% actual. El paro crece porque el PIB baja y en España aún existe una relación muy cerrada entre desempleo y PIB. Yo, desde luego, contemplando estos números, poniéndolos uno al lado del otro, insisto, y este es el escenario base, realmente es aterrador. O sea, es impresionante. O sea, es como si España hubiese tirado por la ventana entre 10 y 12 años. Es decir, esto significa que los últimos 12 años de la economía española, a ver, un poco estas cifras se repiten en otros países, no es que España sea el único que va mal, no, por favor, o sea, pero contemplando estas cifras es como si España se le diera un botón, que este virus hubiese sido como pulsar un botón y hubiéramos pasado así de golpe al año 2009. O sea, pam, pam. Sí. Hablaba del... Sí, dígame. No, o sea, sin transición. O sea, hubiéramos pasado del 2020 al 2009. Entonces, claro, esto nos lleva a una pregunta. El crecimiento que hemos tenido desde el 2009 hasta la llegada del virus, ¿ha sido bueno, positivo, real, correcto, etcétera, etcétera, o ha sido una ilusión y ahora estamos volviendo a la casilla de salida porque aquello no se aguantaba? Bueno, pues desgraciadamente yo creo que hay de las dos cosas. Es decir, yo creo que hay parte de ese crecimiento que ha sido ficticio, que ha sido ocasionado por ese dinero fácil regalado que llegaba del Banco Central Europeo, y por otro lado no, por otro lado realmente sea pérdida real. El hecho es que lo cierto, o sea, aún estamos un poco todos, pues, conmocionados, ¿no? Por el confinamiento, el virus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya pase el verano y la situación se normalice bastante, aunque no haya vacuna, pero vamos, después del verano la situación ya estará, pues, muy normalizada. Y ya seamos conscientes de todo lo que ha pasado, realmente, ostras, será fuerte, será realmente muy fuerte porque habrá cambios, habrá caídas, habrá cierres de empresas, la situación será muy complicada, muy complicada. El fondo pone 2 escenarios muy dramáticos que empeorarían esta situación. Una es que nos retrasemos en la contención del virus y otra es que haya un rebrote del virus en 2021 y no haya vacuna. En este caso, el Fondo Monetario Internacional lo pinta muy, muy mal.
Sí, es decir, en el peor escenario, vamos a lo peor de lo peor, esto significa una caída del PIB mundial ya este año del 6% en vez del 3%. Para España esto significaría una caída del PIB en vez del 8 rondaría el 15%. El año que viene sería la caída, si no recuerdo mal, del 10%, el 21, y en el 22 una caída del 4, del 3 o del 4%. Bueno, esto realmente, si usted suma, esto, vamos, ni en el peor momento de la Gran Depresión sucedió nada parecido en ninguna parte. Claro, mi pregunta delante de estos escenarios peores que plantea el fondo, mi pregunta es la siguiente. Vamos a ver, hacer un estudio de este tipo, es muy caro porque se utiliza bastante tiempo de profesionales que cobran mucho, porque son muy buenos. Es decir, este informe al Fondo Monetario Internacional le ha costado dinero y le ha costado dinero a todos los socios, a todos los países que son socios del Fondo Monetario Internacional. Bien, entonces mi pregunta es, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional ha realizado estos escenarios adicionales? Es decir, esto ha costado dinero. ¿Por qué lo ha hecho? A ver, para pasar el rato no creo que lo haya hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, según su criterio. Porque yo pienso que el Fondo Monetario Internacional da una cierta probabilidad, asume una cierta probabilidad de que estos escenarios peores puedan suceder. No sé qué probabilidad, pero yo creo que le da una cierta probabilidad, porque si no, no lo hubiera hecho. Insisto, porque un estudio de estos es muy caro. Entonces, claro, si ya el escenario base, que es del que todo el mundo habla, ya es malo, bueno, pues imagínese lo que sería el peor. O sea, vamos, significaría retroceder a los años 50, o sea, algo absolutamente terrorífico. Digamos que yo quiero pensar que esto no va a suceder. Pero vamos, insisto, quedándonos en el escenario base ya es una situación complicada. Los bancos centrales han echado el resto, desde la Reserva Federal americana, que ha puesto en circulación 2,1 billones de dólares, hasta el Banco del Reino Unido, 750.000 millones, y el Banco Central Europeo también. Toda deuda. Bueno, no, el Reino Unido no va a deuda, ¿eh? El Reino Unido es el único que no lo ha hecho así. O sea, el Reino Unido ha ido por la vía directa. El Reino Unido ha ido por la vía de que el gobierno le dirá al Banco de Inglaterra, oye, necesito 20.000 millones. Y el Banco de Inglaterra hará triqui, lo empaquetará y le llevará los billetes al gobierno. O sea, el Banco de Inglaterra lo hace más directo todavía. Que de hecho este sistema no es un sistema nuevo, o sea, en la Edad Media se hacía algo parecido y luego pasaba lo que pasaba, claro. Es decir, pero sí, tiene razón, la inmensa mayoría de países lo harán vía deuda. Bueno, a ver, claro, es que si simplemente con que España, ya vamos a España, en el fondo Monetario Internacional estima que en el año 2021 la deuda española puede situarse en el 115% del PIB, aproximadamente, 114, algo, 115. Claro, recordemos que España acabó en el año 2019, cerró el 2019 con una deuda del 56% del PIB. Si pasa del 96%. Si pasa del 96 al 115, quiere decir que España ha aumentado 20 puntos prácticamente su deuda. Claro, también porque el PIB ha caído, evidentemente, pero claro, esto significará que España va a pasar de pagar unos 32.000 millones de euros de intereses a cerca de 40.000 millones. O sea, esto es tremendo. O sea, es absolutamente tremendo. Y esto es extrapolable a otros países. O sea, insisto, no es que sea solamente el caso de España, o sea, va a pasar también a Francia. El caso de Estados Unidos es espectacular. Estados Unidos se va a un déficit del 15%, en fin, tremendo. O sea, lo que pasa es que en Estados Unidos parece que el tema de acumular deuda importa poco, ¿no?
Sí, entre otras cosas porque se la compra el resto del mundo. Es decir, yo, ahora que saca usted el tema este, yo lo de Estados Unidos, sinceramente, es que yo no lo entiendo. O sea, la verdad es que no lo entiendo. Es decir, el resto del mundo hemos aceptado comprarle a Estados Unidos toda la deuda que le convenga emitir y el resto del mundo también hemos aceptado dar como buenos todos los dólares que a Estados Unidos le convenga imprimir. Y también hemos aceptado que esa deuda nos la pague con esos dólares. Esto no le pasa a ningún país. Es verdad, para ser justos, es verdad que el resto del mundo saca cosas de eso, ¿eh? O sea, de esa aceptación saca cosas. Por ejemplo, saca pues inundar a Estados Unidos de exportaciones que se producen en los países que aceptan esto. Pero vamos, centrándonos en el tema monetario, o sea, esto es alucinante. O sea, es absolutamente increíble. Yo, lo que pasa es que, o sea, es decir, el nivel de, aunque parezca un error lo que voy a decir, el grado de dependencia de Estados Unidos del resto del mundo es absolutamente espectacular, absolutamente. Y eso es muy peligroso. Es decir, esto es lo mismo que pasó con los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, ¿no? O sea que por un bulbo de tulipán llegó a pagarse el precio de una casa. Bueno, hasta que alguien dijo, bueno, pero a ver, perdone, pero realmente un bulbo de tulipán vale esto, o sea, vale esto que estamos pagando. Y a la que alguien se hizo esa pregunta, el precio de los tulipanes se hundió, o sea, se hundió al abismo más profundo que nos podamos imaginar. Claro, en Estados Unidos un poco no, puede pasar lo mismo. Es decir, si alguien se pregunta, bueno, a ver, pero realmente la economía de Estados Unidos está en una situación tal que el dólar realmente vale lo que estamos aceptando que vale, y entonces esto es muy peligroso. Es muy peligroso para Estados Unidos, es muy peligroso para Estados Unidos, pero también es muy peligroso para el resto del mundo, porque el dólar es una moneda de refugio. O sea, quiere decir que es una situación muy complicada. Todo a sabiendas de que Estados Unidos, además, ha entrado en esta crisis del coronavirus al borde ya de una crisis económica importante, con el negocio del fracking absolutamente hundido por la guerra del precio del petróleo, con una tasa de paro y de desempleo en los sectores del gas y del petróleo, del fracking, en aumento y al alza, y aún así parece que confiamos en ellos, ¿no? Bueno, a ver, Estados Unidos, como el resto del mundo, estaba dentro de una crisis. Es decir, yo cuando, de la crisis del 2007, lo que pasa es que Estados Unidos, insisto, daba un aspecto de economía rolliza y economía sana debido a la deuda que emitía y que todo el mundo, y que el resto del mundo le comprábamos, ¿no? Es decir, era una situación, o es una situación de Estados Unidos, bajo mi punto de vista, muy ficticia. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos es baja, y aquí meto todo, ¿eh? Meto también los desanimados, meto el subempleo, etcétera, etcétera. O sea, nos decían, oh, qué baja es la tasa de paro de Estados Unidos. Bueno, sí, claro, la tasa de paro es muy baja en Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos hay personas que tienen 6 empleos. 6. ¿Por qué? Bueno, pues porque son empleos precarios absolutamente, de 1 hora al día o de 2 horas al día, y tienen que ir empalmando de un empleo a otro. Los salarios reales el salario real medio está prácticamente estancado en Estados Unidos desde el año 73. La desigualdad social en Estados Unidos está a nivel de la que había en 1924. Es decir, la economía de Estados Unidos es una economía que se ha maquillado muy bien, o sea, le ha maquillado un profesional muy bueno, realmente muy bueno, y el resto del mundo hemos aceptado
que lo que vemos, que ese maquillaje es la realidad, cuando eso no es así. Luego vienen los puntos que usted ha añadido. El tema del fracking, por ejemplo. Bueno, el tema del fracking, lo que no se cuenta del fracking es que el yacimiento medio del fracking necesita un precio mínimo de 50 y tantos dólares, 60, para ser rentable, y que hay un porrón de empresas que se dedican al fracking que están arruinadas y con deuda hasta las pestañas y que están a punto de quebrar. Yo insisto, la economía de Estados Unidos es débil. Lo que pasa es que también porque al resto del mundo le conviene, es decir, nos aceptamos creer o nos creemos que está bien o que es sólida, que está en una situación correcta, cuando no es así. Esto nos pilla a los europeos en una situación complicada, en una situación geopolítica de guerra entre Estados Unidos y China, en la que también participa Rusia por el tema del precio del petróleo, ahora por la consecución de la vacuna del coronavirus. Nos pilla en una situación complicada, ¿no? A los europeos. Mire, yo sobre la guerra esta tecnológico-comercial entre Estados Unidos y China, yo a ver, tengo mis reservas. Es decir, a ver, que son oponentes, está claro, o sea, porque Estados Unidos está estancado. Mire, permítame que haga un paréntesis y vuelva un momento a la situación anterior. Hay un dato que, o sea, no cambio de tema, pero hay un dato que define perfectamente cómo se encuentra la economía de Estados Unidos. Dos datos, vaya. La productividad en Estados Unidos está totalmente estancada. Absolutamente, está estancada. En segundo lugar, la tasa de actividad en Estados Unidos hoy es la más baja en 40 años. Esto nos está dando una radiografía, yo creo que muy exacta, de la realidad de la economía de Estados Unidos. Ya paso del tema financiero y todo eso me olvido y voy a la base. Es decir, la productividad y la tasa de actividad. Bien, entonces, volvemos de nuevo a lo que usted comentaba, ¿no? Esta pugna comercial, tecnológica, comercial, entre Estados Unidos y China. Yo tengo mis reservas de que las tuve desde siempre, de que esto fuera a acabar realmente mal, es decir, haciéndose realmente daño. ¿Por qué? Porque a ninguno le conviene. Es decir, en los años 50, yo sí que, si se hubiera producido una situación parecida, yo sí que creo que Estados Unidos hubiese llegado hasta el final. O sea, con todo lo que hubiera hecho falta. Porque en los años 50, en los años 60, Estados Unidos era una auténtica potencia y nadie podía hacerle sombra, en ningún punto, en ningún aspecto. Bien, hoy esto no es así. Hoy, hombre, a ver, es verdad que el PIB per cápita de Estados Unidos es más alto que el PIB per cápita de China. Esto es cierto, pero porque China tiene 1.300 millones de habitantes. Es decir, si China tuviera 1.000 millones de habitantes menos, el PIB sería poco menor y el PIB per cápita sería mucho más elevado. Hoy China, y incluso en algunos aspectos, incluso Rusia, también Alemania, por descontado, Europa, varios países, tiene un nivel tecnológico y un nivel competitivo superior al de Estados Unidos. Lo que pasa es que como estamos en una economía postglobal en la que todo está conectado con todo y todo es interdependiente de todo, claro, la sensación por un lado y la realidad por el otro de estas pugnas que pueda haber, pues claro, salen damnificados. De ahí, por ejemplo, que, y el caso del 5G es un caso clarísimo, Europa sea damnificada de esta pugna. Mire, todas las personas que saben del tema han reconocido que China lleva 2 años de delantera
a cualquier país del planeta, a cualquier empresa del planeta en tecnología 5G. Esto lo ha aceptado todo el mundo. 2 años hoy en un tema tecnológico es la eternidad. La eternidad. Estados Unidos, bueno, ya sabemos todos los vetos que le puso a Huawei y le puso a la tecnología china. Bueno, que Estados Unidos podríamos decir, bueno, pues el que haga lo que quiera, evidentemente, pero ¿quién ha salido perjudicado de eso? Europa. ¿Por qué? Porque Europa hubiese adoptado, de hecho el Reino Unido ya a pesar de todo lo ha dicho, ¿no? Hubiera adoptado en ciertas facetas tecnología china en 5G, Estados Unidos le puso un ultimátum. Entonces, en cosas como estas, evidentemente Europa pues ha salido perjudicada. Estados Unidos y China seguro que no se hacen caso, perdón, que no se hacen daño, pero aquí en Europa sí que parece que estamos empeñados en hacérnoslo. Y además, cuando surge la mínima crisis, por pequeña que sea, vuelven a salir las diferencias entre el norte y el sur. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo analiza la reacción de Alemania, por ejemplo, con respecto a países como Francia, Italia, España, y a su negativa a los coronabonos, que por cierto Juncker decía el otro día que al final se tendrían que imponer, ¿no? Bueno, mire, yo creo que lo que ha pasado con los eurobonos, sean coronabonos o sean pepebonos, me da igual, es decir, la mutualización de la deuda, vaya, una deuda pública europea que ha levantado tantísima polvareda. Yo creo que en el fondo no es más que la manifestación de que eso que otra vez, nos había convenido creer que había una sola Europa, es falso. A ver, mire, esto es muy simple. Esto es muy simple. El Imperio Romano se acaba aproximadamente en el 450-460, es decir, en el siglo V. Bien, desde el siglo V, sobre todo ya desde la Baja Edad Media, ¿no? Desde el siglo XII-XIII hasta el siglo XX, una serie de familias europeas, los Habsburgo, en fin, los Borbones, etcétera, etcétera, cada una evidentemente en un país, en un reino, se están peleando entre ellas para imponerse sobre otra familia o sobre parte de otra familia para tener más importancia. Es decir, que sus reinos tengan más importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que durante prácticamente 1000 años, resumiendo, Europa está en guerras constantes, peleándose una con otra. Ya el colmo fue el siglo XVII. En el siglo XVII en Europa hubo guerra 98 años. Solamente 2 años no hubo guerra. Una guerra u otra, no la misma guerra, pero una guerra u otra. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Europa hay pugna. ¿Qué es lo que pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa dijo, ostras, igual nos hemos pasado un poco, ¿no? Porque, a ver, esta guerra que nos ha salido tan carísima, Europa destrozada, 50 millones de inmigrantes europeos dentro de Europa. En fin, esto tremendo. Oye, igual, ¿qué tal si colaboramos un poco, no? Empezamos a colaborar un poco. Se crea la Comunidad Económica del Carbono y del Acero, se crea la Euratom, y en el año 58 se firma el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, recuerda que lo firman 6 países, 6. Uno de ellos, Italia, fue invitada a unirse a él, porque Italia era una cosa rara, frontera con la antigua Yugoslavia, el Partido Comunista tenía muchísimo peso en Italia, la izquierda era muy fuerte, había una zona pobrísima en Italia que podía ser un nido de conflictos. Además, estaba Italia muy cerca de África, en medio del Mediterráneo, una zona estratégica. Entonces, bueno, a Italia le dije, Italia, tú entra también. Pero quitando a Italia, los otros 5 miembros del antiguo mercado común eran países ricos. La Alemania Federal, o sea, la parte occidental, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Es verdad que en Francia hay una zona que es más rica que otra, pero bueno, países ricos. Ahí había una homogeneidad.
Había una, insisto que Italia un poco al margen, pero bueno, había una homogeneidad. Ahí no se pelearon, ahí no había discusiones. Bueno, y fueron avanzando. Y aquella Europa que eran 6, ahora tenemos una Europa que es de 27. 6, 27. Digo 27 porque el Reino Unido se ha ido y ya no está. Si no, seríamos 28. Insisto, 6, 27. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Se fue metiendo gente a Europa, se la fue metiendo a España. España no entró en el euro, a España le metieron en el euro, porque evidentemente interesaba que España estuviera en el euro. Y se han metido a una serie de países para hacer negocio, porque convenía. España también se ha beneficiado del euro, cuidado, no voy a decir que no, también se ha beneficiado del euro. Pero bueno, aquello se ha creado una situación, o se ha ido creando una situación en la que gentes variopintas totalmente, que no tenían nada que ver o muy poco que ver unas con otras, han estado compartiendo mesa y mantel. ¿Qué me dirá usted que tiene que ver, en qué se parece la economía de Dinamarca con la economía de Bulgaria? ¿O en qué se parece la economía de Portugal con la economía de Países Bajos? Absolutamente nada. Pero bueno, mientras las cosas han ido bien o más o menos bien, pues vale, pues tira. Porque claro, eso significaba que hubiera negocio. Ahora, claro, cuando las cosas se han torcido, entonces han aparecido las diferencias. A mí, personalmente, un holandés, esto me lo han dicho a mí, un holandés me ha dicho, pero a ver, es que vosotros, yo le dije, bueno, no, a mí no me metas, digo, bueno, a ver, hay una serie de países que quieren mutualizar la deuda, pero claro, yo recuerdo haber leído en la prensa holandesa, pues el caso Gürtel, polideportivos vacíos, aeropuertos sin aviones, entonces, claro, o sea, hay una Europa que le pide dinero a la otra con la historia que arrastra. Y yo me tuve que callar. Evidentemente. Porque ese señor tenía razón. Entonces, no es un tema. Yo creo que el problema de base es que se quiere. Se quiere decir, se quiere decir, no, se quiere manifestar o se quiere poner de manifiesto o se quiere aceptar, se quiere trabajar como si todos fuéramos iguales. Y no es verdad. O sea, todos no somos iguales. Hay economías muy distintas, muy variopintas en la Unión Europea. Y yo, bajo mi punto de vista, y cuidado, yo soy español, o sea, no soy holandés. Yo entiendo que, a ver, una deuda única, una deuda pública europea única, tiene bastante poco sentido, porque las economías son muy distintas. A no ser, cuidado, a no ser que se trabajara en tener una política fiscal única. Entonces las cosas cambiarían. Es decir, con una política fiscal única, con una política presupuestaria única, con una oficina técnica que regulara los presupuestos, la cosa sería distinta. Es decir, el Tribunal de Cuentas. En España tenemos un organismo que se llama el Tribunal de Cuentas, que yo pienso, es mi opinión, que podría hacer muchas más cosas de las que hace. Si hubiese un tribunal de cuentas a nivel europeo que le dijeran, oye, Francia, ven para acá, oye, Bulgaria, ven para acá, oye, España, ven para acá, ¿me explicas esto, por favor? Y esto, o sea, la cosa cambiaría, sería distinta. Pero tal y como están las cosas, yo entiendo que haya economías que digan, no estoy de acuerdo en crear los eurobonos o los coronabonos o como se le quiera llamar, porque es distinto, porque somos distintos, porque somos diferentes. Y lo que me parece muy mal es que esto se esté vendiendo como los del norte, que son malos y egoístas, y los del sur, que somos buenos y geniales, y no nos quieren. Esto yo creo que es un error hacerlo, porque es personalizar o poner el acento en temas que no tienen nada que ver. Mi opinión. A ver, profesor, porque el Fondo Monetario Internacional también ha hecho una especificación que al menos a mí me ha sorprendido, y es que está recomendando
invertir las inversiones en sanidad, por supuesto, pero también en el estado del bienestar. ¿Qué pasa, profesor? ¿Están perdiendo su carácter neoliberal o qué? A ver, bueno, de entrada, el Fondo Monetario Internacional del año 2020 no es el Fondo Monetario Internacional de 1989, del consenso de Washington y de todo aquello. Es decir, el Fondo Monetario Internacional también ha variado. Yo la lectura que le doy a esta recomendación del Fondo Monetario Internacional es que, oye, o sea, les está diciendo a los gobiernos, oye, gobiernos, vienen momentos complicados. Si no dedicas parte de gasto público a proteger a la población, al modelo de protección social, puede que tengas problemas internos. Y para no irnos demasiado atrás, recordemos a los chalecos amarillos, que claro, que ya como solo se habla del virus, pues ya no se habla de nada más. Pero los chalecos amarillos estuvieron manifestándose en París, bueno, en París y en otras ciudades, hasta hace 4 días. Mi opinión personal es que cuando el Fondo Monetario Internacional habla del estado de bienestar, se está refiriendo sobre todo a la renta básica. El Fondo Monetario Internacional es favorable a la renta básica. No me diga. Sí, pero cuidado, la renta básica desde un punto de vista técnico, en el sentido de que sustituya subsidios, homogeneizar, reducir pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, no una renta básica para que todos nos podamos comprar un Ferrari, no, eso no. Y de hecho, fíjese usted que expertos, gobiernos, técnicos que bueno, apostataban totalmente de la renta básica y que renegaban de ella, hoy en día la están aceptando. Hoy, hace años que se habla de la renta básica, sí. Sobre todo desde que se han incrementado los niveles de pobreza y además también de pobreza severa, la desigualdad. Quizás sea ahora el momento, como decía usted anteriormente con el tema de la tecnología, de que se aplique, porque realmente las discusiones sobre la manera de hacerlo han impedido que el tema de la renta básica salga adelante. Quizás ahora será el momento obligado. A ver, la renta básica, otra vez, hubiera acabado llegando. ¿Por qué? A ver, la renta básica, y en España tenemos uno de los mayores expertos europeos de renta básica, el doctor Daniel Raventós, en la Universidad de Barcelona. La renta básica... Perdón que le interrumpa, hemos tenido la suerte de entrevistarlo. Perfecto. Bien, la renta básica, como él ya les explicaría, tiene 2 objetivos. En primer lugar, eliminar la pobreza, y en segundo lugar, dar una serie de alternativas a las personas para que al tener un ingreso asegurado, un ingreso mínimo asegurado, esto les permita buscar otro empleo, arriesgarse, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, un ingreso mínimo, vaya. Esto hubiera acabado llegando. ¿Por qué? Porque a medida que la tecnología se vaya implementando cada vez más con el nuevo modelo, el desempleo y sobre todo el subempleo irá aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta salarial media o la renta del trabajo media caerá, irá cayendo. Media, no quiero decir que a todo el mundo le vaya a pasar esto, pero la renta del trabajo media irá cayendo. Es decir, por necesidad hará falta complementarlo con un ingreso, y ese ingreso mínimo será la renta básica. El virus, ¿qué ha hecho el virus? Perdón, y el Fondo Monetario Internacional esto lo sabe, y lo que está diciendo a los gobiernos es, oye, esto míratelo esto. Bien. En segundo lugar, el virus lo que ha hecho nuevamente es acelerar todo esto. ¿Por qué? A ver, en España
podemos irnos entre desempleados, personas desempleadas y personas desempleadas temporalmente a 6,5 millones. 6,5 millones, claro, la pregunta es, por el virus, vale, sí, por el virus. Cuando este virus pase, de estos 6,5 millones, ¿cuántos estarán realmente trabajando? A ver, es verdad que la renta básica se lleva hablando desde hace años de ella. En el primer programa que presentó la formación política Podemos estaba claramente definida renta básica, y no va a ser hasta ahora, o no ha sido hasta ahora, que el gobierno español está dispuesto a implementar una renta básica que ya veremos cómo es. Sí, ayer hablaban precisamente de esto, pero hoy parece que las noticias se van un poco difuminando, ¿no? No, lo que pasa es que, lo que pasa siempre, los flecos. Yo creo que estos son los flecos, es decir, que son los flecos que falta de pulir 4 detalles. Pero vamos, yo estoy absolutamente convencido, absolutamente, o sea, no he hablado ni con el señor Escrivá ni con el señor Iglesias, pero vamos, estoy absolutamente convencido que si no hubiese sido por el virus, en España hubiera tardado más en implantarse la renta básica. No sé si 6 meses o 1 año, pero el virus lo ha acelerado. En Italia, por ejemplo, en Italia todos hemos visto las noticias, los reportajes sobre los saqueos de supermercados en el sur de Italia debido a la miseria de las personas que trabajan en la economía sumergida, que evidentemente no pueden solicitar ningún subsidio porque no existen, fiscalmente no existen. Bien, el gobierno italiano va a implementar una renta para estas personas. Es decir, el concepto de renta básica, que era negado y renegado por prácticamente la mayoría de los expertos hace 2 años, 3 años, yo estoy absolutamente convencido que antes de 3 años está prácticamente implementado en todas partes. Lo que no sé, en unos sitios antes que en otros, claro, evidentemente. Lo que no sé es qué forma definitiva tendrá. Es decir, si tendrá la forma de renta básica universal, tal y como la define el doctor Daniel Raventós, será una renta mínima para quienes ganen menos de un nivel de renta, será para unos colectivos especialmente vulnerables. Esto no lo sé. Pero en cualquier caso, sea como sea, yo creo que es un inicio, un primer eslabón, y que con el tiempo se irán añadiendo eslabones a esta idea. Profesor, ha salido un informe, creo que esta mañana o ayer, de experimentados epidemiólogos de la Universidad de Harvard, confirmando ese escenario tan malo que describía el Fondo Monetario Internacional, y dicen que hasta 2022 vamos a sufrir confinamientos espaciados y bueno, ¿cómo interpreta esto? Esto nos va a poner delante de un escenario totalmente catastrófico, ¿no? Bueno, a ver, si el virus, o sea, vamos a ver, vamos a la mejor de las opciones. Es decir, que la enfermedad queda controlada en el 2020. En el 2020, hacia diciembre, este es el mejor de todos, ya sale la vacuna, estos confinamientos y estas medidas de seguridad funcionan, la tasa de contagios baja en todas partes, en todos los países. Hacia diciembre tenemos la vacuna y empieza ya la distribución de esta vacuna. Con lo cual, al menos sobre el papel, a mediados del 2021, la situación está totalmente normalizada. Digo sobre el papel porque evidentemente en las mentes de las personas que habrá quedado bueno, todo lo vivido, este confinamiento, estas medidas de seguridad, etcétera, etcétera, con lo cual bueno, esto va a dejar una marca. Antes de empezar a hablar con ustedes,
estaba hablando con una persona que tiene 41 años, es decir, que no tiene 87, una persona que tiene 41 años y me decía, yo voy a pensarme 3 veces a partir de ahora y durante bastante tiempo coger un avión. Me lo voy a pensar 3 veces. Bueno, pues porque está la aglomeración del aeropuerto, está el confinamiento del avión, etcétera, etcétera. Sí, es complicado. Entonces, claro, si esto lo hace solamente una persona, pues no pasa nada, ¿no? Pero claro, si esto lo hacen más, entonces, claro, yo he oído a más de una persona comentarme y decir, bueno, a ver, ir a un bar de copas está muy bien, pero claro, allí estamos todos muy juntitos. Oye, ¿qué tal si compramos el whisky y la ginebra y tal y nos tomamos nuestras copas en casa, ¿no? Que estamos más en fin, nos juntamos 6, 7 amigos, pero estamos más espaciados. Claro, si esto se le ocurre no a 6 personas, sino se les ocurre a más, claro, esto poco a poco, durante un tiempo, nos está influyendo y nos está cambiando de alguna forma el tejido social, ¿no? Las interrelaciones sociales. Insisto, esto en el mejor de los casos, ¿eh? Yendo a este supuesto de la Universidad de Harvard, que se sigue con confinamientos que además serían cíclicos, no sería todo confinado, ¿no? O sea, serían cíclicos por zonas, por segmentos de edad, por actividades, etcétera, etcétera. Bueno, es que, a ver, el 2022 en términos económicos es una exageración. O sea, tiene que acabarse todo este año y estamos en abril, tiene que pasar todo el año siguiente, el 2021, y nos metemos en el 2022. O sea, es que los cambios económicos, sociales, culturales que se producirían serían absolutamente tremendos. El PIB bajaría, por descontado que bajaría el PIB, pero es que yo estoy convencido que si esto pasa, una persona media en julio, agosto del año 2022 sería totalmente distinta a una persona del julio-agosto del 2019. Es decir, casi estaríamos hablando de sociedades distintas. Cuidado, y esto no lo ha producido ni una catástrofe, ni una erupción volcánica, ni una guerra, ni un meteorito que haya chocado contra la... No, lo ha producido un bichito mega pequeño, bueno, que ha causado una enfermedad, bueno, que tiene una tasa de contagio enorme. Es decir, este supuesto de la Universidad de Harvard evidentemente nos tiene que hacer meditar. Claro, si usted me pregunta, ¿y es posible que estos escenarios que han dibujado el fondo tienen que ver con el estudio de Harvard? No lo sé. Por lo menos han coincidido, que ya es mucho. Dígame, profesor, el mundo un poquito al revés. Trump inyectando, rescatando a las aerolíneas, con 25.000 millones. Merkel rescatando a una empresa como Adidas. Vamos a ver, están cambiando las cosas, pero mucho. Bueno, a ver, la administración Obama rescató a General Motors. Y además a un montón de bancos y compañías de seguros y cosas por el estilo. A ver, es que mire, esto del capitalismo es una cosa que es muy curiosa, ¿no? O sea, mientras las cosas van bien, recuerda la famosa frase de Ronald Reagan, el Estado es el problema. Pero cuando las cosas van mal, toc, oye, necesitamos ayuda. Porque es que además pasa lo siguiente, mire, imaginemos que la administración Trump hubiese sido pura, absolutamente pura, y hubiera dicho a las aerolíneas, chicas, lo siento mucho, pero aquí jugamos todos y al que le sale bien, y al que le sale mal. ¿Usted sabe que de las aerolíneas de Estados Unidos dependen, de una forma o de otra, 750.000 empleos? Pocas bromas, ¿eh? Es decir, las aerolíneas estadounidenses quiebran y se van a casa 750.000 personas. ¿Usted cree que una administración
sea de quien sea, va a tolerar eso en Estados Unidos. Cuidado, y máxime en un año de elecciones, pues yo creo que no. Evidentemente no. Muchas cosas están cambiando, profesor, pero ya terminamos. Si usted tuviera enfrente a Pedro Sánchez en estos momentos, con todos estos frentes abiertos que tiene, el control de la epidemia, la renta básica universal, el número de parados, la deuda, ¿qué le aconsejaría? Bueno, es que claro, es que me lo pone usted muy difícil, porque Para eso estamos. sí, no, claro, ya. Pero si usted me dijera que en vez de tener delante al señor Pedro Sánchez, tengo a la señora presidenta del Consejo de Europa, la Se cosa lo sería... compro, se lo compro. Vale, entonces de acuerdo. A ver, si yo tuviera delante a esa señora, lo que le diría es, en primer lugar, Europa tiene usted que convencer a todos los gobiernos para que gasten los recursos, utilicen, empleen los recursos que hagan falta para obtener la vacuna ya. Hasta que no tengamos la vacuna del virus, las cosas no se normalizarán. Es decir, cada día que se tarde en obtener la vacuna, al margen de que se está perdiendo dinero, se está perdiendo confianza de la población. O sea, objetivo número 1, hoy tener la vacuna. En segundo lugar, ¿qué le diría a esta señora? Tiene usted que convencer a los países para que, los países europeos, los países de la Unión Europea, para que trabajen en llegar a una política fiscal única y a un presupuesto único, a una oficina presupuestaria única de la Unión Europea. Esto es lo que hoy le diría a esta señora. Al señor Pedro Sánchez, le he dicho al señor Pedro Sánchez porque es que España, desgraciadamente, pinta muy poco en Europa. Y el señor Pedro Sánchez, sinceramente, pocas cosas puede hacer. Un poco lo que le manden, ¿no, profesor? Exactamente, un poco bastante lo que le manden, sí. El tema de la renta básica, tal como lo que se está escapando del momento que conocemos, personas que tengan unos ingresos por debajo de 740 euros, creo que es. ¿Cómo lo ve? Mire, yo pienso que haga lo que se haga en relación con la renta básica, haga lo que se haga, Es decir, el ingreso, el tal, la segmentación, me da igual, está bien hecho. Porque lo importante es avanzar en este camino. Bueno, evidentemente supongo que ha quedado claro que yo defiendo la renta básica. Supongo que por lo que llevo diciendo, supongo que se ha deducido, ¿no? Es decir, yo creo que la renta básica tiene que existir sí o sí y tiene que ser una renta básica universal y tiene que implementarse sí o sí. Es decir, pero claro, llegar a una renta básica universal de hoy para mañana es absolutamente imposible en ninguna parte. En ninguna parte. En primer lugar, porque a nivel cultural no se aceptaría. O sea, no se aceptaría. Bien. Por eso le digo que en España se va a poner una renta básica por debajo de los 750. Perfecto, me parece muy bien. Y que la van a cobrar en fin, las personas que vivan en calles pares, pues también me parece bien. Es decir, me parece bien todo, porque lo importante es avanzar. Avanzar hacia una implementación pues clara, una implementación general en el cual pues se beneficie la mayor cantidad de gente posible, claro, evidentemente. Tengo que terminar y ya no le quito más tiempo porque al principio me decía usted que tenía Sí, 45 minutos, pero sí. tengo que terminar inevitablemente con el tema de la mayor fuente de ingresos que tenemos en España, el turismo. A punto de empezar la campaña de verano y con restaurantes, hoteles, chiringuitos, bares, terrazas, empresarios, sobre todo pymes, pequeños empresarios, aterrorizados. ¿Cómo se van a poder recuperar? Mire, yo lo que recomendaría a todas las personas que nos están viendo es que intenten hacerse con un ejemplar del informe
que el lunes pasado, publicó el gobierno balear sobre el impacto de esta situación en la economía de Baleares. Es un informe que está muy bien hecho y que es de una crudeza espectacular, o sea, de una crudeza tremenda. Se lo resumo en una frase. De cada 3 euros que genera hoy el PIB de Baleares, este virus va a destruir 1. De cada 3, 1. Crudo. Crudísimo. A partir de aquí, claro, evidentemente, el caso de Baleares es un caso un poco extremo, bastante extremo, porque de la economía de Baleares, una gran parte depende del turismo. Pero esto es extrapolable a todas las zonas turísticas. No pensemos solo en playas, pensemos también en turismo rural, etcétera, etcétera, y quedémonos con una cifra. El 15% del PIB de España lo genera el turismo. El 12% lo genera el comercio. Usted imagínese lo que va a pasar. El 8% de caída del PIB que apunta el Fondo Monetario Internacional, que es como hemos empezado esta charla, incluso me parece poco. Incluso lo encuentro optimista. Es decir, yo creo sinceramente que puede ser muy, muy superior, porque es que, claro, cuando se habla de turismo, o sea, nosotros tenemos un estereotipo del turista, ¿no? El turista es el señor o la persona, la familia, incluso que va a la playa y está en la playa y luego se va a comer la paella y luego pues se toma la sangría y lo tal. No, pero es que el turismo es la persona que alquila un automóvil y se va a ver el Escorial o se va a ver la Sagrada Familia y luego se va a un buen restaurante. Ese también es un turista. Ese también es un turista. Es decir, el impacto sobre la economía española va a ser tremendo, realmente tremendo, por el lado del turismo. Tremendo. Y así que terminamos. Pero ¿hay alguien que está haciendo el agosto con esta crisis? Lo digo porque siempre hablamos de que a río revuelto ganancia de pescadores y no sé, pero quizás haya alguien que esté ganando mucho dinero con esta crisis del coronavirus. Bueno, yo creo que hay básicamente tres sectores o tres elementos, 3 figuras que 2 de ellas claramente están saliendo beneficiadas de esta situación. Por un lado son las plataformas de Internet, claramente, o sea, ahí estás. O sea, es decir, porque están vendiendo mucho, evidentemente, y en segundo lugar porque están teniendo una publicidad gratuita, ¿no? O sea, gente o personas que las utilizaban poco o nada, las están utilizando cada vez más, ostras, porque funciona muy bien. Porque funciona muy bien y porque lo hacen muy bien. Entonces, con este mensaje se van a quedar incluso después de que el virus pase. Bien, en segundo lugar, las corporaciones. Como comentábamos antes, una gran corporación con un gran colchón financiero puede soportar una situación como esta y a la vez puede planificar su futuro. Por ejemplo, Microsoft. Microsoft tiene en el cajón no digo en el banco, digo en el cajón, 134.000 millones de dólares. Fíjese usted la cantidad de cosas que se pueden hacer con 134.000 millones de dólares. Que no están en el banco. Es decir, se puede aguantar mucho se puede aguantar. Y se pueden hacer muchas cosas, muchos cambios, y se pueden pensar muchas cosas. Y luego, en tercer lugar, las farmacéuticas. Las grandes corporaciones farmacéuticas claramente están saliendo beneficiadas. No me refiero solo de la vacuna, o no me refiero solo por la vacuna, sino porque situaciones de este tipo ponen de manifiesto lo esenciales que son en nuestro mundo. Profesor, siempre es un placer hablar con usted y bueno, gracias por aclararnos, como siempre, todas nuestras dudas en estos momentos que le hemos podido plantear. Muchas gracias. Gracias a ustedes.